Queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de María Visión, ustedes que nos escuchan, hoy tenemos la oportunidad de presentarles al Padre Edgar Iván Preciado Mariscal, que con gusto viene a participar con nosotros en esta Semana Misionera, una ventana abierta para toda la Iglesia que busca nutrirse en este afán de evangelizar a través de todos los medios que Dios nos pone en nuestro camino. El Padre Edgar Iván es profesor en el seminario de aquí de la ciudad de Guadalajara, en el seminario menor y seminario mayor, en el cual imparte el curso de ecumenismo. Así también pues es graduado en la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma y pues hemos tenido el gusto de encontrarnos algunas veces y fortalecer esa amistad. Bienvenido, Padre Iván, a esta conferencia en la que escucharemos. El tema, se los presento, es sobre todo la evangelización hoy, significado y estrategias. Adelante. Un saludo cordial a todos ustedes. Muchas gracias, Padre Enrique, por tu invitación. No solamente pocas veces nos hemos visto, da la casualidad de que estudiamos juntos en la misma universidad. Yo era más listo, por supuesto. No es verdad, no es verdad. Un saludo cordial a todos los que están aquí presentes. Un saludo hasta cada una de sus casas, sus hogares. Y les agradecemos por permitirnos entrar hasta ellos para poder juntos compartir la fe. Es así que damos pues inicio a esta reflexión teológica que busca sobre todo brindar algunos argumentos para dar una evangelización desde el Evangelio, una evangelización que parte sobre todo en la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, la idea de este encuentro precisamente es hablar de las misiones. Las misiones o la misión, mejor o propiamente dicho, es un tema vastísimo. De hecho, comentábamos hace unos minutos antes de comenzar este programa cómo tendríamos que dedicarle horas y horas y días a hablar y hablar acerca de cada uno de los temas que interesan a este ámbito, al ámbito de la misión. Pero quisimos el día de hoy, por invitación del Padre, abordar un tema difícil. Digo difícil no por el hecho de que no nos demos cuenta de lo que significa o de lo que trata. Difícil tampoco por el hecho de que no podamos comprenderlo en la relación que podemos tener, sino difícil en cuanto que es muy vasto, muy vasto, grande, y que exigiría muchísimo tiempo. El tema que quisiera compartir con ustedes es hablar de la evangelización hoy. Imagínense, la evangelización hoy pues es todo un mar de situaciones, de pensamientos, de iniciativas, de convenciones, de expresiones de fe que, bueno, necesitaríamos muchísimo tiempo para abordar. Quisiera simplemente tocar los puntos generales que la misionología, que es la ciencia de la misión, nos aborda, nos piden que tengamos más atención. Partimos primero de lo que significa evangelizar. Evangelizar, la misma palabra lo dice, evangelizar es la transmisión del evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Pues todos sabemos que evangelio significa una buena nueva, anunciar algo, una buena noticia. Eso es evangelizar, una nueva noticia. Evangelizar es la palabra que toma la teología desde el Papa Pablo VI. Antes, la palabra misión o misiones vino a decaer muchísimo. El término como tal era malentendido porque la historia misma de nuestros pueblos y sobre todo si nos enfocamos a América Latina, recordaremos cómo la conquista, 1942 en delante, pues aunque trajo junto consigo la buena noticia del Evangelio, pues también trajo infinidad de situaciones que desgraciadamente no es muy feliz recordar. Cuando se hablaba de misión o de misiones se relacionaba con todas estas situaciones y circunstancias que entristecían, que opacaban la cultura de los pueblos y las religiones, que opacaban incluso a la misma iglesia en cuanto a sus métodos de evangelización, que en su momento eran válidos, en su momento eran entendibles, en su momento no eran ni siquiera criticables, algunos de ellos por supuesto. Por eso el Papa Pablo VI decide en su encíclica Evangelii Nuntiandi
enfatizar más, en vez de hablar de misión o misiones, habla de evangelización, y lo hace muy atinadamente, muy atinadamente. Evangelizar, al hablar de la buena nueva, de la evangelización, entonces tenemos que centrar la atención en lo que nos fue transmitido. ¿Y qué es lo que nos fue transmitido? Sino la revelación de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, misericordioso, bondadoso, y que toma la iniciativa de salvar al ser humano. Esta es la grandeza de nuestra religión. Esta es la grandeza de nuestra fe, de que nosotros, aunque somos religiosos de por sí, por el hecho de ser seres humanos, no fuimos los que buscamos por primera intención a Dios. Fue Dios el que se nos puso de modito, dirían aquí en México. Fue Dios el que nos salió al encuentro. Fue Dios el que nos mostró su rostro de muchísimas maneras. Y la manera concreta que tenemos, bueno, la podemos vivir y experimentar en la palabra de Dios, que es esta historia de salvación, que aunque se mira general o incluso en ocasiones lejana, sabemos perfectamente que es muy actual y que nos refiere a nuestra propia historia de salvación personal. Por lo tanto, también a mi propia historia de salvación, yo como sacerdote, a la propia historia de salvación de cada uno de ustedes, es precisamente una acción misionera. Dios es el primer misionero que se encuentra con el hombre. ¿Para qué? Para salvarlos. Y esta es la noticia que nosotros transmitimos cuando evangelizamos. Entonces, de todas las maneras y de todas las formas en que nosotros podamos recordar o anunciar a las personas que Dios ha sido tan bueno, que se ha preocupado por acercarse al hombre para salvarlo, todo eso se llama evangelización o evangelizar. ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? El objetivo final. Bueno, una buena noticia. ¿Qué es lo que provoca en las personas? Alegría, una gran alegría, una alegría que es tan hermoso recibirla como compartirla. Si es una muy buena noticia, no nos aguantamos. Nuestro corazón se remueve del ansia por hablar acerca de esta cosa que me pasó, de lo que acabo de conocer, de lo que he experimentado, etc. Por lo tanto, la evangelización también es una manera de vivir. Es una expresión de lo que yo soy, de lo que yo siento, de este encuentro cercano con ese Dios que me viene al encuentro, que me busca, que me encuentra y que me llama. Y por eso estoy feliz y estoy contento. La evangelización exige, por lo tanto, un cambio interior. Exige una vida de santidad, por lo menos en proceso. Ciertamente para alcanzarla nos hará falta gracia de Dios, tiempo y muchísimas otras cosas. Pero bueno, por lo menos el proceso de santidad que cada uno hemos iniciado desde nuestro bautismo ya habla de que nosotros formamos parte de todo este contexto de misión y de evangelización. ¿Con qué podemos concluir entonces? Concluimos que si todos estamos por el bautismo, e incluso no solamente por el bautismo, sino por el hecho de haber nacido inmiscuidos en esta buena noticia de salvación, porque la salvación es para todos, entonces todos nosotros, y de manera especial nosotros los bautizados, no podemos no ser misioneros, no podemos no ser evangelizadores. Y este es el principal y más grande reto que hoy tiene la iglesia y la evangelización, recordarnos a cada uno de nosotros que somos evangelizadores, que somos discípulos y misioneros. Lo dice el documento de Aparecida. Somos discípulos y misioneros y no podemos no serlo. ¿De qué manera somos discípulos y misioneros? ¿Por qué somos discípulos y misioneros? ¿Por qué tenemos que evangelizar? Bueno, en primer lugar hay que recordar lo que la Iglesia en su magisterio nos ha revelado. El documento del Concilio Vaticano II, que se llama Ad Gentes. Recordemos que la palabra ad gentes significa en latín a las gentes, hacia las gentes. Y las gentes está traducido desde lo que se entendía por gentes en el tiempo de Jesús o antes, los gentiles, es decir, aquellos que no conocen a Dios. Entonces, ad gentes o ad gentes, que se escribe así con G, ad gentes significa a las gentes, entendidas aquellas que no conocen a Jesús, que no conocen a Jesucristo.
En este documento, que así se llama y que tiene, por supuesto, como tema central la misión, nos dice, la iglesia es por naturaleza misionera. La iglesia es por naturaleza misionera. ¿Y qué significa esto? Significa que la iglesia no existiría si no fuera para la misión. Es más, la iglesia nace porque hay misión. Y la profundización de esta iglesia es posible siempre y cuando sirva para la misión. Entonces, toda nuestra realidad eclesial, nosotros amamos a nuestra madre la iglesia. Nosotros nos decimos pertenecientes a nuestra madre la iglesia. Estamos alegres por formar parte del cuerpo de Cristo, que Él es cabeza de este cuerpo. Pero la participación en este cuerpo no se entendería jamás sin la misión, sin nuestra realidad de evangelizadores y evangelizados. Es su esencia. Si la iglesia no fuera misionera, no tendría razón de ser, imagínense. No tendría razón de ser. Por lo tanto, hablar de misión es hablar de lo que hemos querido ser, de lo que hemos sido llamados a ser, de lo que hemos invitado a hacer. Es hablar de nuestra esencia, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar. Todo lo que el cristiano vive tiene que ser misión, todo. Porque estamos convencidos de que Dios inunda todo, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han salvado. Y es aquí donde el testimonio cristiano se hace presente como la manera propia de hacer misión. De hecho, si recordamos, la palabra de Dios en las cartas de San Pablo nos recuerdan que lo que le llamaba la atención a la gente de los cristianos, ¿qué era? Mírenlos cómo se aman. El amor vivido desde Jesucristo es testimonio del amor que esta gente experimentó en Cristo, y por eso lo transmite. El cristiano ha de también ser testigo de esta realidad misionera. Por lo tanto, hermanos, hablar de misión es hablar de nuestra competencia acerca de lo que nos exige a nosotros ser misioneros o evangelizadores, si tomamos la palabra que utiliza el Papa Pablo VI. Pero vienen muchas preguntas, Padre. Así es. Y esta misión, es decir, la Missio Dei, se vuelve también la missio en la Santísima Trinidad, que nos compromete exactamente por la fuerza del amor de Dios. Padre Iván, y cuando nosotros en esa misión de Dios hacia los hombres, que viene a encontrarnos con su amor, nos compromete en el sentido de abrirnos hacia los demás. Redentores Missio en el número 14 viene a marcar eso, la tarea evangelizadora de la iglesia, que es la esencia, que es la base, pero también el soporte de todos nosotros, porque desde ahí nos impulsa Dios, que es amor, a abrirnos hacia los demás. Ya vendrá toda la creatividad y todos los medios como los usamos aquí en María Visión, pero ¿cómo evangelizar? ¿Dónde evangelizar? ¿Hacia quiénes evangelizar? Es cierto, vienen muchas preguntas que hay que dar respuestas. Evangelizar como una necesidad propia del cristiano, como decía hace un momento, es en primer lugar su manera de vivir. Ya la vida misma del cristiano tiene que ser evangelización, no puede no ser evangelización. Y todo aquel que con su vida no evangelice, pues no está siendo cristiano, no está siendo iglesia, no estamos siendo iglesia, ¿sí? Quisiera simplemente leer un pedacito de lo que el documento de Agentes dice acerca de esto. Dice, evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro y renovar esa misma humanidad. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. ¿A quién vamos a evangelizar? Vamos a evangelizar a aquel que esté deshumanizado. Eso es lo que entendemos, ¿cierto? No estamos hablando de la esencia del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, el hombre es hombre desde que nace, desde que se concibe. Eso no lo ponemos en tela de juicio. Pero la plenitud del hombre, la plenitud del ser humano, creemos y estamos ciertos de que la da Jesucristo. Y si la da Jesucristo,
Entonces no podemos nosotros quedarnos, si ya hemos descubierto esta certeza, quedarnos con esa noticia. No podemos quedarnos para nosotros así de tranquilos y campantes sabiendo que existe mucha gente que no se ha humanizado en el sentido de que no ha descubierto a Jesucristo, plenitud del hombre. Entonces, ¿quiénes vamos a evangelizar? Bueno, vamos a evangelizar a todos aquellos que no conocen a Jesús, que no se han encontrado con Él, que se les ha olvidado, que se han empolvado de esta realidad. Vamos a evangelizar también a aquellos que sí lo saben, que lo viven incluso, pero que necesitan mi testimonio, la acción de la comunidad para que se revivifique esta situación. Y aquí estamos hablando de las 3 maneras de evangelizar que tiene la iglesia. Primera, evangelización a gentes, que es esta predicación que, como ya les decía hace un momento, hacia todos aquellos que no conocen nada. ¿Y existen personas así en el mundo? Muchísimos. Claro que sí, muchísimos. ¿Te acuerdas del dato que acaba de salir hace 3 semanas? Que nos acaban de informar de parte del Vaticano a toda la Iglesia Universal, que ya no somos la religión más grande del mundo. La religión más grande del mundo son los musulmanes. Ya no gozamos de ese privilegio y por lo tanto mucho menos nos podemos quedar con los brazos cruzados. No porque tengamos que pelear contra ellos para ser mejores o para ser más, sino porque si estamos convencidos de que Jesucristo plenifica al hombre y Jesucristo está siendo olvidado, incluso por quienes saben todo esto, entonces el trabajo se hace mucho más difícil. Y más arduo, porque si Jesús trae la buena noticia, quiere decir que si éramos la mayoría, algo está pasando. Es decir, que si ya lo conocíamos, Jesucristo no ocupa la prioridad en nuestra vida, es decir, el centro de nuestra vida. De aquí hablaríamos, por ejemplo, del compromiso, del testimonio que habla el Padre Iván. Hablaríamos de la capacidad de nutrirnos y conocer la palabra de Dios para difundirla dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Para esto es importante, primero que nada, el evangelizador tiene que saber que es evangelizador. En primer lugar, su compromiso personal. Segundo, sabiéndose evangelizador, profundizar en lo que él es, en la propia esencia de sí mismo. Si yo soy cristiano y creo en Jesucristo, bueno, ¿qué tanto conozco mi fe? ¿Qué tanto conozco a Jesucristo? ¿Qué tanto conozco yo de aquello que debo de predicar, de aquello que debo de comunicar? Por lo tanto, la primera cosa que no podemos olvidar, nosotros como bautizados y como misioneros, es recordar que el centro de nuestra vida es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador de salvación. Nos lo dice la primera carta a Timoteo y nos lo dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué Jesucristo tiene que ser el centro? Porque Dios Padre ha decidido en Cristo mostrarse completamente. Él es el rostro del Padre. Entonces no podemos no enseñar a Jesús. No podemos olvidarnos de Jesús. Pero resulta, Padre Enrique, todos aquellos que nos están escuchando, que en nuestro tiempo, gracias a los medios de comunicación, y digo gracias porque si no fuera por ellos no nos estarían escuchando, gracias a los medios de comunicación el mundo se ha hecho más chiquito, mucho más chiquito, y esto se le llama globalización. Es decir, ahora ya podemos conocer lo que pasa en todo el mundo en el tiempo en el que está sucediendo. Ya las Olimpiadas, por ejemplo, las vimos a la hora en la que estaban pasando, y eso que estaban abajo de nosotros. Casi en vivo. La globalización nos ha, a cada uno de nosotros, puesto también en relación con otras personas y sobre todo con otras religiones. Porque estamos hablando de la misión universal, no estamos hablando de la realidad de México, de la realidad de América Latina o de la realidad de América en general. Estamos hablando de la misión como orientada a todo el mundo. Entonces por eso tenemos que tratar los temas que más preocupan a todo el mundo y por lo tanto a los problemas que la iglesia evangelizadora tiene que analizar. Y uno de los primeros problemas, Padre Enrique, y todos los que nos escuchan es, si ya me encontré con quien no piensa como yo, con quien no cree lo mismo que yo, con quien me rechaza incluso en mi fe, con los miembros de otras religiones, con los miembros de otros credos, e incluso con quienes creen lo mismo que yo, pero de manera distinta.
por su cultura, por su experiencia, por la antigüedad en el conocimiento de Jesús. Aquí entraría, Padre Iván, también en esta relación, ¿verdad? La primera carta de Tito 2:4, que nos dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, conocer a Cristo implica el compromiso de amar incluso a los que nos son diferentes y piensan diferente. Porque si bien ellos no han recibido la revelación plena de Jesucristo, ahí entra nuestra misión, ahí entra nuestra tarea y nuestros desafíos también. Es decir, ya hablaríamos después de diálogo interreligioso, de toda esta cuestión, pero bueno, para continuar con esto, simplemente la evangelización implica también mezclarnos, integrarnos y presentar nuestra propuesta de la buena nueva, que es Jesucristo. Es decir, que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. No estamos diciendo que no conozcan la verdad, sino si tienen parte de la verdad, tenemos el derecho y el privilegio de llevar a Jesucristo, la obligación. Por esta razón, como tú te tienes que mezclar, como el misionero tiene precisamente que anunciar a Jesucristo donde no lo conocen, no podría ser buen misionero aquel que no tiene una identidad segura de su realidad cristiana. A nosotros, aquí en México, las personas que nos escuchan de otros países, aquí en México tenemos un problema muy grave, y también en América Latina, que son las sectas protestantes. Nos ponen a temblar. Llegan y tocan a nuestra casa y preferimos no abrir, no porque seamos muy cristianos o porque seamos muy católicos, sino porque les tenemos miedo. Miedo a que nos embauquen, miedo a que nos confundan. E incluso quienes se confunden se ponen en un plan de veras difícil. Mucha gente sufre, y sufre profundamente porque se encuentra con situaciones que no sabe manejar y que tendría que creer y que tendría que tener ciertas y macizas, pero llega el ventarrón y ¡zas! La identidad de cada uno de nosotros, mi realidad de cristiano, católico, es lo primero que tengo. Bueno, ¿cómo voy a poner a platicar y a dialogar con quien no cree lo mismo que yo si yo no sé quién soy? Si yo no sé qué creo, si yo no profundizo mi fe, si no estoy convencido, si no vivo, si no lo he dado todo. Me van a decir, como le dijo Pedro a Jesús, bueno, entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Bueno, es un proceso del cual ya darnos cuenta ya es un paso muy grande. Y esta es la intención en este momento, de hacerles cosquillas a cada uno de ustedes en su corazón, para que, descubriendo su realidad de misioneros, pues también tengamos esta conciencia de la identidad que tenemos que tener. Aquí entraría mucho también en cuanto a las manifestaciones de cada país. Por ejemplo, las estadísticas muestran, en Brasil, cada año se pierde 1 millón de cristianos, porque llegan los hermanos de las sectas, les tocan el tambor, el pandero, y a cantar y a bailar, y pues bueno, la samba y a ritmo de samba, y aquellas personas, como las hacen sentir bien, como bailan, como les tocan la sensibilidad, creen que ya están yéndose por el camino correcto. Es decir, de conocer plenamente la verdad. Y siendo así, que abandonan el camino pleno de este conocimiento que es Cristo Jesús. Aquí entraría también en nosotros. Cuando enfrentamos, como dices, Padre Iván, a las sectas, es por miedo, hay temores, hay desconocimiento de la persona de Jesucristo. Es decir, los pilares no los tenemos fuertes. La Virgen de Guadalupe, nuestras devociones populares, hablan sí de un acercamiento de este pueblo a Dios, pero también de un acercamiento a la palabra de Dios, de comprometerse en conocer a Jesús. Yo creo que ahí el camino es muy ancho. No, y es demasiado exigente, porque si están sucediendo estas cosas, la misionología, que es esta ciencia que estudia toda esta situación, qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, entonces también nos pregunta a nosotros mismos, ok, entonces, ¿qué le está faltando a la iglesia? ¿La iglesia está verdaderamente evangelizando? ¿Los métodos que usa para evangelizar son adecuados o ya son pasados de moda y así de claro? La evangelización tiene esa característica, Padre Enrique, acuérdate, es dinámica, exige iniciativa, exige inventiva, exige que quien está convencido le busque la manera.
Viva y participativa. Absolutamente. Por lo tanto, si las personas que se van de la religión católica por motivaciones sensibles, porque se sienten más a gusto bailando y haciendo y deshaciendo, bueno, entonces, ¿qué la Iglesia Católica no puede ofrecerles lo mismo? ¿Qué no ofrece lo mismo y mucho más? Bueno, entonces, quiere decir que algo falló. Alguna situación está fallando. Y no solamente somos nosotros mismos en cuanto a personas únicas, sino también es nuestra relación de iglesia, nuestra comunidad, nuestros pastores, nosotros mismos como expresión de esta iglesia presente, de esta salvación presente en el mundo. Necesario hoy en día, dice el Papa en el documento de Aparecida, estamos en un cambio de época, no es un cambio epocal. ¿Qué quiere decir? Un cambio de época quiere decir que cambia la manera de pensar. Y si cambia la manera de pensar de las gentes, ya no nos sirve predicar de la misma manera. Hay que buscarle nuevos métodos, nuevo en ardor, nuevo en esplendor, dice el Papa Juan Pablo II. Una nueva evangelización, exigente, absoluta. Esto es en el caso de situaciones concretas en América Latina. Pero vámonos yendo a cuestiones más universales, Padre. Si hablamos de la iglesia en Asia, si hablamos de la iglesia en África, son realidades tal vez desconocidas para nosotros aquí en América Latina de una manera directa, pero si nos echamos un clavado un poquito a las noticias, si nos metemos un poquito a internet a investigar cómo viven la fe nuestros hermanos que también creen en Jesucristo, pero que viven circunstancias distintas, nos daremos cuenta que la misma iglesia, la misma misión es tan diversificada que tiene respuestas, o debe de tener respuestas para todos los problemas de todo tipo. Y las tiene, Padre Iván, porque hay que recordar, la iglesia es madre y maestra. Lo que pasa es que los alumnos de su hijo, que es el maestro, no queremos escucharlo. Nos olvidamos de las lecciones de la mamá y de esta iglesia viva, de esta iglesia humana y divina, pero es allá que la respuesta las puede dar el Espíritu Santo allá. Si nosotros no respondemos, estará respondiendo en cualquier otra parte. Pero siempre el Espíritu del Señor se pasea en los corazones que quieren vivir como misioneros. Lo primero, necesitamos primero convencernos a nosotros de esta situación. Pero por ejemplo, ¿te acuerdas de nuestros compañeros chinos que teníamos? La iglesia en China, la iglesia católica en China tiene muchos problemas y uno de ellos es que está dividida. La iglesia en China, hay una porción de la iglesia en China que está escondida, que incluso es una voz de reclamo ante el gobierno chino. Sabemos que los chinos son comunistas. Y esta situación hace que haya dos niveles de iglesia. Dos niveles de iglesia, aquella que soporta el gobierno y aquella que no soporta. Y entre lo que no soporta, pues seguramente las manifestaciones de fe como nuestra romería del domingo pasado son imposibles. Imposibles, una cosa inimaginable. Entonces, ¿de qué manera evangelizamos? Si no tenemos permiso de evangelizar, es más, algunos de los sacerdotes que fueron compañeros nuestros en Roma y que formaban parte de la iglesia soportada, tuvieron que salir de China con otro nombre, con otra identidad, porque como ya los tenían ubicados como sacerdotes, no los dejan ir a estudiar fuera, para que no les laven el cerebro, dicen los gobernantes de aquel país, de aquel continente. ¿Cómo entonces evangelizar? ¿Cómo debe de ser? Bueno, primer lugar y por sobre todo la manera de evangelizar nuestra, de cada uno de nosotros, y sobre todo en estos lugares donde es muy difícil o casi imposible hablar de Jesucristo abiertamente, es con el testimonio. Exacto. ¿Cómo hemos de evangelizar? Primero, con el testimonio. Ya después, si se puede, por supuesto es necesario el anuncio directo, la catequesis, hablar de Jesucristo abiertamente, vivir la fe en medio de otros pueblos, como en otros pueblos, sobre todo en África, en algunas partes de Asia. Existen ya iglesias aceptadas, iglesias cristianas, católicas aceptadas, pero están ahí nomás. No les interesa a las demás personas inmiscuirse en la fe, pero los observan, son parte de la comunidad y dicen, bueno, ¿y estos qué?
y aprenden mucho. Es decir, cuando nos abrimos así a este dinamismo del Espíritu, les decía, como se pasea en toda su iglesia, yo recuerdo, por ejemplo, los polacos, cómo admiran que nosotros en la persecución religiosa, en la cristiada, perseveramos y tuvimos tantos santos. El Camino de México lo admiran en esa cuestión, pero también de las otras iglesias, Asia, África. Si nos ponemos a pensar, la inculturación, la manera de evangelizar, que es una iglesia doméstica, ahí entran los papás, entran los hijos y se vuelven testimonio en familia. Y después, digamos, la manera de respeto, de acercarse a una cultura. Cuando uno va, un misionero se acerca, es diálogo, es respeto, es conocer la cultura. Y desde ahí da las propuestas. Pensemos como lo hacíamos en Roma, que nos participaban ellos la forma de hacer el café, nosotros la manera de hacer los tacos, la manera de presentar ese rostro desde una cultura que nosotros llevamos la raíz de Cristo, también ellos, es decir, nos vamos nutriendo unos a otros. Esta es la gran riqueza de la misión, porque el misionero también es misionado, si podemos decir así, ¿no? El misionero no es el que da, yo voy y enseño, yo voy y digo, yo vivo mi fe y por lo tanto te enseño, no. La misión es la más grande de las riquezas. ¿Por qué? Porque te encuentras, incluso cuando te encuentras con quien no cree lo mismo que tú, enriqueces tu manera de mirar y de experimentar tu propia fe. Eso es lo grande del misionero. Y como todos somos misioneros, ¿por qué tenemos miedo de enfrentarnos a estas situaciones? Al contrario, no, tenemos que aventarnos y así aprender. No criticar, no juzgar, como aquel que yo sí tengo la razón, tú no la tienes. No, nada de prejuicios, nada de falsos sirenismos, nada de situaciones que nos ponen por encima de los demás. No, la evangelización y la misión es el diálogo entre seres humanos que estamos buscando la verdad y que nosotros en Cristo hemos encontrado la verdad. Y por eso la transmitimos, pero también nos enriquecemos de lo que el otro nos enseña, de lo que el otro piensa, de lo que el otro razona, de cómo experimenta, incluso lo que yo creo, cómo lo vive él. Ha habido diálogos interreligiosos interesantes que han llegado incluso al enojo así grave del musulmán o del budista que se siente molesto por lo que yo creo. Pero también ha habido situaciones en las cuales se une perfectamente. Y el Papa Juan Pablo II en estas situaciones, acordémonos de las reuniones que tenían en Asís, todos los miembros de diferentes religiones, para orar por la paz. La misma muerte de Juan Pablo II, el día de su sepelio, en la misa, en la explanada de San Pedro, estaba presentes la mayoría de las religiones. El diálogo, el encuentro con lo que yo creo, porque yo me encuentro con lo que creo y con lo que el otro cree, me enriquece. Pero esto es misión. Para un poquito aterrizar toda esta situación y todo este conjunto de ideas, ¿qué nos toca a nosotros? Ya analizamos muchas situaciones, escuchamos muchas ideas, reavivamos en nuestro corazón nuestra realidad de misioneros desde el bautismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evangelizar? La Iglesia propone cosas a nivel mundial. La Iglesia da oportunidad a las iglesias locales, a las diócesis, a las conferencias episcopales nacionales, a las conferencias episcopales continentales, de tener iniciativas del cómo evangelizar. Cada uno de nosotros en nuestra propia iglesia doméstica, en nuestra familia, en nuestra realidad, también tenemos que buscar maneras de cómo vivir nuestra realidad misionera, cómo evangelizar. Pero en primer lugar, hablábamos del testimonio. ¿Sí? Del testimonio. Pero también es importante no olvidar hablar de Jesús las veces que sea necesario. Cierto, las demás personas saben que soy cristiano y más aquí en América Latina, tu vecino también es cristiano, católico, o sea, todo el mundo sabe que somos cristianos, así que habrá necesidad de recordarle que Jesús lo ama a alguien. Habrá necesidad de recordar los mandamientos de Dios, habrá necesidad de recordar la manera de vivir la fe en comunidad, oye, vamos a misa, habrá necesidad de recordar la importancia de los sacramentos, habrá necesidad de leer la Biblia juntos, bueno, suponemos que todo el mundo tiene una Biblia, ¿habrá necesidad? Claro que sí, sí la hay,
Entonces no podemos olvidarnos, si mi testimonio es que me ven y ya entonces dicen, yo quiero ser santo. No, hay que hablar directamente de Jesús. Decir, oye, Jesús es nuestro Salvador. Y es nuestro Salvador y nos ha transmitido esta grandeza para que tú y yo la compartamos. Y esto es lo que nos hace todavía mucho más cristianos, mucho más profundos en esta situación. Pero ¿de qué manera puedes tú y yo participar? No de la misión solamente en esa misión de tu casa, de papá, de mamá, de hijo, de hija, de hermano, de vecino, de amigo. ¿De qué manera puedes participar en la misión universal? Porque tú y yo somos misioneros de la Iglesia Universal. Ustedes y nosotros somos misioneros de la Iglesia Universal. No somos misioneros de la parroquia fulana de tal. Ni tampoco somos misioneros de la Iglesia de México. Ni yo soy sacerdote diocesano de la diócesis de Guadalajara, soy sacerdote para la Iglesia Universal. El obispo está instituido para la Iglesia Universal. ¿Cómo puedo yo ser misionero de la Iglesia Universal? Para esto terminamos con el ejemplo tan grande y maravilloso de una santa que es la patrona de las misiones y que celebramos el día 1 de este mes, Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús nunca salió del convento y es patrona de las misiones, porque supo con su espiritualidad de darle a Dios siempre en las pequeñas cosas lo mejor, hacer todo por las misiones. Hermanos, vamos siendo misioneros, primer lugar, con nuestro testimonio y nuestra oración. En nuestra oración hay que pedir, hay que hacer sacrificios, hay que cooperar con la misión. Viene el Domund. Próximo domingo es el Domund. Lo que puedas tú dar en ese sobre, estás ayudando concretamente a la Iglesia Universal. A veces, Padre Iván, perdón que te interrumpa, creemos, a mí me llegan personas, de lo que nosotros damos, ¿qué estás haciendo? Y bueno, hay toda una organización en la iglesia en principio es orden, no es desorden. Si conocieran todas las necesidades de la iglesia, lo que se pone en ese sobrecito sería lo mínimo. Pero también resulta que es lo grande. Aquí está el misterio, porque a través de eso poco que se da con amor, ayuda a tantos proyectos, no solamente en nuestro continente. Es decir, partiendo de la visión de cristianos que estamos enviados para todo el mundo, hay prioridades en necesidades, porque pareciera que todo es necesario, pero no todo es importante. Y hay que priorizar en la iglesia, en África, en Asia, en todos los continentes, cuáles son las iglesias más pobres. Y desde ahí nos abrimos a la cooperación misionera. Entonces, oración, sacrificio, el ayuno, que ahorita que todo es light, nadie quiere engordar. Y ojalá que los sobres no vengan light, ¿verdad? Y donde no haya sobres, porque también allá en la sierra donde yo he estado, allá no se hace el Domund, allá no se hacen colectas. Entonces, compartir, es decir, el espíritu de gratuidad. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. A Dios no le podemos ganar en eso. Por eso, si nos abrimos esta misión de gratuidad, estaremos recibiendo tanto, no por el afán del dinero, sino por el afán de formar cualificadamente a misioneros y misioneras, porque la mujer en muchos países ocupa el lugar del sacerdote, no en el sentido del ministerio sacramental, ocupa el lugar organizacional muchas veces en ese estar permanente como un instrumento permanente de diálogo, de participación del obispo. Qué interesante. Las mujeres van en muchos países, como donde Dios me ha concedido, ¿verdad?, conocer Turquía. En algunas parroquias las mujeres misioneras religiosas están al frente, dando siempre ese espacio de participación. No perdámonos. El compromiso que nos dice el Padre Iván va en ese sentido, del cómo participar en este Domund y hacerlo no de una semana, hacerlo de veras como una actitud de vida en esta iglesia que necesita de todos. Simplemente un detalle que pasó la semana pasada. La semana pasada se dio inicio en la ciudad de Roma el sínodo para hablar acerca de la palabra de Dios. Y comentaba
simplemente comentaba uno de los obispos, dice, la iglesia en África es profundamente cercana a la palabra de Dios. Pero, y aquí viene algo que a mí me asombró, me hizo que dejara todo lo que estaba haciendo para terminar de escuchar la noticia. Una familia africana necesitaría gastarse lo que gana en un mes para comprar una Biblia. Necesitaría gastarse lo que gana en un mes para comprar una Biblia. Y a mí me llamó mucho la atención, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Si de veras el centro de nuestra evangelización es la palabra de Dios, es la Eucaristía, pues ¿de qué manera vamos a hacer llegar a todos? Entonces, vamos participando con lo que podamos, con lo que tengamos a nivel económico, pero sobre todo, nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestro ayuno, nuestro pensamiento, que ya no sea solamente un mote de, ofrécelo por las misiones. Ya quedó como un mote así medio simpático. Oye, me duele la panza, ofrécelo por las misiones. Oye, tengo hambre, ofrécelo por las misiones. No, que sea real. ¿Y qué entendemos por ofrecer por las misiones? Y con esto concluimos, Padre Enrique. El ofrecerlo va desde dentro y en un espíritu que no hace mucho ruido, en una mano que no sabe lo que hace la otra, es decir, en unos pies que caminan a visitar al enfermo, al encarcelado, es decir, compromisos que a veces no gritan tanto en la publicidad de hoy que se da por todos lados. Yo creo... Una manera también, acuérdense, pedir por las misiones, no solamente pedir por los misioneros, sino también pedir por quienes reciben la palabra de Dios, por los reticentes, por los que no conocen a Dios, por los que no quieren conocer a Jesucristo, por quienes conociéndolo lo han rechazado. Y eso también es parte de nuestra oración por las misiones. Muchas gracias, Padre Enrique. Dios te bendiga y hermanos, hermanas, pues en este canal, ¿verdad? El Espíritu quiere entrar a través de sus corazones y que esto sea una oportunidad, la oportunidad que Dios nos da en esta preparación y en este mes sobre todo, Padre Iván, que es el mes de las misiones, el mes del Rosario, que María, la estrella de la evangelización, nutra no solamente a cada uno, sino a los grupos que los formamos y así podamos seguir adelante en esta misión que inicia. Por eso nuestra misión ahora será, ¿verdad?, escucha, aprende y proclama a Cristo Jesús, siendo discípulos misioneros y siervos de esta palabra, que es luz y salvación para todos. Que Dios los bendiga, Padre Iván, que sigas fortaleciendo esas vocaciones misioneras ahí en el seminario mayor, seminario menor, y Dios nos conceda tantos profesores como tú. Dios te bendiga y estamos con ustedes, queridos hermanos y hermanas de María Visión. Muchas gracias por todo.